Hola amigos, bienvenido a un nuevo encuentro de Reavivados por su palabra, una nueva oportunidad de encontrarnos para meditar y reflexionar junto a miles y miles de personas en todo el mundo sobre un capítulo específico de la Biblia. La lectura de hoy está basada en el libro de Josué, capítulo 7. Antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, al abrir tu palabra pedimos tu bendición. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 de Josué contrasta con el capítulo 6. En el estudio anterior del día de ayer, nosotros vimos la historia de Rahab, una mujer que equivocó el camino de la vida. Pero a pesar de dedicarse a la mala vida, esta mujer encontró un mensaje de fe, de esperanza, de perdón y de salvación. Pero en el capítulo 7 las cosas son más tristes, porque no se trata de alguien que no conocía a Dios y por lo tanto vivía inmoralmente, sino que se trata de alguien que conocía a Dios y sin embargo no se mantuvo fiel a los principios. Se la conoce como la historia de Acán o el pecado de Acán. Acán no resistió a la tentación de quedarse con un botín o con la parte de un botín de una guerra. Podríamos decir que el pecado de Acán fue la codicia, podríamos decir que fue el robo, podríamos decir que también fue la mentira. Y como ocurre cada vez que nos equivocamos, afectamos a las demás personas. Así que el pecado de Acán no solamente lo afectó a él y a su familia, sino que terminó afectando a todo el pueblo. Porque cuando tenemos un pecado escondido, Dios no puede manifestar su bendición. Necesitamos resolver nuestra situación delante de Dios. Y el pueblo comenzó a experimentar de alguna manera con falta de bendición, con problemas, la evidencia de que Dios había retirado su gracia de ellos. Así que esto trajo preocupación al pueblo y por supuesto trajo preocupación al líder del pueblo, que era Josué. Dice en el versículo 6 que él rasgó su vestidura en una señal de mayor respeto, se postró con el rostro hacia el suelo ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Y entonces Josué respetuosamente, pero firmemente, le hace a Dios este reclamo. Señor, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiésemos quedado del otro lado del río. ¿Por qué venimos aquí para que seamos víctimas de los enemigos, de los pueblos vecinos? Mejor nos hubiésemos quedado del otro lado. Dime, Señor, ¿qué puedo decirle ahora al pueblo que ha escapado de sus enemigos, que ha sido derrotado por el ejército de los amorreos? Y el Señor le contestó, levántate. ¿Qué haces allí postrado? El problema es que los israelitas han pecado. Y como han pecado, mi bendición no puede acompañar. Y si mi bendición no puede acompañar, no pueden ser victoriosos sobre el mal, sobre los vecinos, sobre los ejércitos, sobre nada. Ese es el problema. El problema es que hay pecado, han violado la alianza, han confiado en otros dioses, han tenido otro comportamiento. Entonces yo simplemente dejé de actuar. Y si Dios deja de actuar, entonces nuestro camino es de infelicidad y de desgracia. Pero finalmente
las cosas se descubrieron. Muy de madrugada Josué mandó llamar una por uno las tribus, hizo una investigación, hicieron un sorteo y finalmente Acán fue interpelado. Hijo, alaba al Señor, cuéntame lo que has hecho, no ocultes nada. Y entonces él cuenta, vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro de medio kilo, me deslumbraron, me apropié, lo escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa, la plata también está allí, todo está allí. Él podría haber reconocido antes, pero reconoció cuando lo descubrieron, cuando lo exigieron. Él podría haberse acercado con sinceridad, arrepentido, y sin duda el Señor habría perdonado su pecado. Pero no hubo sinceridad, no hubo arrepentimiento. La misma diferencia que hubo con Pedro y con Judas. Uno terminó ahorcándose, tuvo remordimiento. Pedro se arrepintió y porque se arrepintió, resolvió su problema del pecado, obtuvo perdón y de esa manera generó una nueva oportunidad para su vida y para su experiencia. El final de Acán es triste. Él murió junto a los suyos y de esa manera su historia mostraba visiblemente que el fin del pecado es la muerte. Y lo mismo acontece con nosotros. El fin del pecado es la muerte, porque el pecado nos separa de Dios y separado de Dios tenemos una conducta independiente de Dios que nos conduce a un final de un camino que es la muerte. Aunque el camino parezca derecho, el final es camino de muerte. Pero, aunque la paga del pecado es la muerte y el final del camino del pecado es la muerte porque decidimos voluntariamente separarnos de Dios, la dádiva, el regalo, el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor es la vida eterna. Yo estoy condenado a la muerte por el pecado, pero si yo reconozco mi pecado, lo confieso en directo delante de Dios, apelo a la gracia del perdón, entonces la muerte de Jesús reemplaza mi muerte. Yo tengo que pagar por la paga del pecado, pero Él paga por mí. Y si yo creo que Él pagó por mí, la cuenta queda saldada. Amigo, tal vez alguna culpa por los pecados nos atormenta. Por lo malo que hicimos, por lo bueno que dejamos de hacer. Si alguna situación especial nos acompaña que aflige nuestro corazón, este es tiempo, ahora es tiempo de reconocer, de confiar, de pedir perdón. Y entonces el dolor, la angustia y la misma muerte como resultado final son reemplazados por la paz, por el perdón, por la esperanza y por una vida para siempre. Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de recibir el consejo inspirado de la palabra de Dios y de manera específica el consejo oportuno del Espíritu de la Profecía. Para esto tenemos la presencia del pastor Bruno Razo, que ya conocemos, que disfrutamos de esta conversación, esta charla amena y la presentación de la inspiración. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Eber. Siempre es con alegría que lo hacemos sabiendo que podemos encontrarnos con Dios a través de su palabra y encontrarnos con tantos amigos y hermanos a través de la televisión, de la radio, de internet, para edificarnos juntos en la palabra del Señor. Sin duda, pastor. Nosotros hemos estado viendo en estos días ya la incursión, las primeras incursiones del pueblo de Israel en territorio de Canaán, que era la tierra prometida.
después de una deslumbrante victoria bajo la dirección de Dios en Jericó, de pronto viene una derrota. Pero con toda seguridad había una causa. Esa causa era un hombre que había codiciado lo que Dios había dicho que no debían codiciar ni tomar. Hemos hablado en otras oportunidades del pecado de Acán. Ahora, ¿cómo conceptúa, cómo nos amplía la inspiración, la percepción de lo que cometió ese pecado de Acán? Elena de White lo cuenta de esta manera. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 338. El Señor dijo a Josué, que era el líder, que Acán no solamente habían tomado las cosas que Él les había encargado positivamente que no se tocasen para no incurrir en maldición, sino que también las había ocultado. El Señor había dicho que Jericó y todos sus despojos debían ser consumidos, excepto el oro y la plata que habían de reservarse para la tesorería del Señor. La victoria que fue la toma de Jericó no se obtuvo por la guerra, ni porque el pueblo se expusiera a peligros. El capitán del ejército de Jehová había conducido las huestes del cielo. La batalla había sido del Señor. Él era quien la había peleado. Los hijos de Israel no asestaron un solo golpe. La victoria y la gloria pertenecían al Señor, y los despojos eran suyos. Indicó que todo debía ser consumido excepto el oro y la plata que se reservaban para su tesorería. Acán comprendía bien la reserva hecha y sabía que los tesoros de oro y plata que él codiciaba pertenecían al Señor. Robó a la tesorería del Señor para su propio beneficio. Así que él mintió, ocultó y robó a la tesorería del Señor. También le robó la gloria, ¿no? Porque la victoria había sido por Dios. Claro. Entonces, realmente fue muy, pero muy serio lo que Acán hizo, y Dios le reveló al líder, a Josué, cuál había sido el pecado, ampliando, ¿no? esta situación seria de Acán, de, en el fondo, pretender ponerse en lugar de Dios y quedarse para él con lo que era de Dios. La inspiración grafica muy bien, porque nosotros sabemos que en realidad ellos no hicieron nada, solamente dieron 7 vueltas. No habían hecho nada en la victoria de Jericó. Y no se puede tomar una ciudad haciendo ejercicio físico, digamos, saliendo a dar la vuelta a la ciudad. No, claro. no cae la ciudad por eso. Claro, ¿no? Y entonces la inspiración nos muestra que en realidad todo se debía a la acción positiva, ¿no? Poderosa de Dios. Entonces, ¿a quién tenían que exaltar? ¿A quién tenían que reconocer? Era a Dios. Entonces, es interesante y parece que mucha gente, yo personalmente he obtenido aquí una vislumbre de por qué Dios calificó tan profundamente esta acción negativa de Acán, ¿no? Sí, parece que Dios fue extremadamente severo, ¿no? Dios, que es un Dios de amor, que siempre perdona, es compasivo, es paciente. ¿Por qué fue extremadamente severo en esta situación? Y bueno, fue severo porque severo había sido la situación, y él también tenía que, de alguna manera contundente, mostrarle a todos que no podemos jugar de la manera en que Acán jugó con Dios. Y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué fue tan severamente castigado Acán y toda su familia? ¿Será que la inspiración a través de Elena White nos tiene una respuesta al respecto? Sí, hay una respuesta en el libro Patriarcas y Profetas y también en Conflicto y Valor, que dice así: el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. La historia de Acán nos enseña la enormidad de este pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Me pareciera que codiciar no es nada, pero codiciar es terminar apropiándome de lo que es del otro. Y en el fondo, en el caso de Acán, apropiarse del lugar y de las cosas de Dios. Claro. Y de la gloria que solamente... Y de la gloria de Dios. Claro. Entonces es extremadamente serio. Entonces, si algunos toman la codicia como
algo muy liviano, pero Dios quiso mostrar que es extremadamente serio. Entonces, el otro libro, Conflicto y Valor, dice: ¿habéis considerado por qué todos los que estaban relacionados con Acán también recibieron el castigo de Dios? ¿Por qué no habían sido disciplinados y educados según las instrucciones dadas en la gran norma de la ley de Dios? Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal forma que éste se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Los principios que le habían inculcado en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos en una forma tal que ellos también estaban corrompidos. El castigo revela el hecho de que todos estaban implicados en la transgresión. Ever, hay otra historia en la Biblia que la vamos a ver un poco más adelante, la historia de Elí. O sea, los hijos no siempre son exclusivamente los únicos responsables. Claro. Y aquí es otra historia. Los padres también eran responsables de lo que le enseñaron bien, de lo que le enseñaron mal, de lo que dejaron de enseñarle. Y sobre todo de la gran disonancia que existe entre decir una cosa y hacer otra. Esa es la peor manera de enseñar. Claro. Porque una cosa es enseñar conceptos y otra cosa es enseñar incoherencia. Y por eso los chicos dicen: no me grites tanto porque yo aprendo por lo que veo, no tanto por lo que escucho. Entonces, ellos, los padres, también fueron responsables. Por eso el pecado los alcanzó a todos. Las consecuencias del pecado los alcanzó a todos. Lo que hizo Acán fue de responsabilidad personal de él. Claro. Podemos decir, pero también fueron responsables quienes tendrían que haberlo advertido, quienes tendrían que haberle ayudado, enseñado, y quienes en lugar de hacer eso, lo ayudaron a corromperse. Y yo complemento de esta manera: el pecado siempre sigue una línea descendente. Claro. Siempre. Siempre es un escalón más abajo, hacia lo más horrible, hacia lo más terrible, hacia a menos que permitas la milagrosa intervención de Dios, que es el único que puede dar vuelta a la historia y escribir derecho sobre líneas torcidas. Pero si yo como padre enseño una cosa, vivo otra, o no enseño, no vivo, y transmito esa falta de valores a mis hijos, y mis hijos bebieron de antivalores y retransmiten a sus hijos antivalores, van a seguir un proceso degradativo. Pero entonces no hay esperanza. Sí, hay esperanza, porque el Señor vino para arreglar lo que no tiene arreglo. Porque Juan lo diría de esta manera: el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Y esa es la única esperanza. Qué cosa buena. Quiere decir, pastor, que hay esperanza. O sea, no es que está destinado el Hijo a seguir los pasos del Padre. No, porque si no caemos en los que algunos enseñan de la teología bíblica, la predestinación. Claro. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Entonces hasta el tango parece que nos ayudara. Soy así, ¿qué voy a hacer? Claro. No. Yo puedo ser así porque mis padres no me dieron, porque no me enseñaron, porque mi cultura, porque el medio ambiente, porque donde estuve, porque mi nacionalidad me hace ser más impulsivo, claro, o más agresivo, o más melancólico. Sí, todo eso sí, es verdad, tiene su influencia, pero Dios tiene poder para cambiar y para dar una chance de esperanza. Qué bueno. Realmente esa chance de esperanza que nos habla aquí el pastor Bruno, nosotros también la tenemos. Terminamos, amigos, este capítulo, estos consejos, no sin antes recibir un resumen motivador y también la plegaria que nos acerca a Dios. Solo recordar que somos responsables que lo que hagamos coincida con lo que decimos, que lo que vivamos coincida con lo que creemos, pero al mismo tiempo decir que nunca es tarde para empezar de nuevo, porque Dios siempre está listo para hacer un milagro en nuestra vida. Ahora vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque aun cuando nos hayamos equivocado, siempre nos das una oportunidad. Ayúdanos a aprovecharla antes que sea tarde, como ocurrió en el caso de Acán y su familia.
Ayúdanos a ser destinatarios de tu paciencia, de tu amor y de tu proyecto de vida para todos nosotros. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.